viendo aquí en la pantalla la imagen del templo, el primer templo construido en la historia. Fue construido por el rey Salomón. ¿Por qué fue construido el primer templo? ¿Por qué razón? ¿Qué sentido había en tener un templo? El templo sería la habitación de Dios en la tierra, donde los hombres pudiéramos reunirnos y encontrarnos con Dios, a pesar de que Dios habita en todos los lugares. Antes del templo, las tablas de los 10 mandamientos eran guardadas en una caja de madera forrada en oro, que se llamaba el Arca del Pacto de Dios. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, la Biblia dice que era de encima del arca que Dios hablaba con Moisés, y con Moisés se comunicaba y decía lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Verifique ahí en su Biblia, Éxodo capítulo 25, párrafo 22. Éxodo 25, 22. Entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben y no deben hacer. El lugar donde Dios se encontraba con Moisés era justo aquí, entre los 2 querubines. Y de aquí, cuando Moisés venía al arca, Dios le decía lo que debía y no debía hacer. Pero el arca de Dios habitaba en una tienda de campaña, un toldo que se llamaba santuario o tabernáculo, hecho de piel de animales. La idea de construir el primer templo era para que Dios tuviera su habitación entre nosotros. En el día en que el templo fue inaugurado, sus puertas se abrieron. Entonces Dios tomó posesión del templo. Dios tomó posesión de este ambiente. No es que Dios pasó a habitar necesariamente en esta casa. Dios sigue habitando en el cielo, más allá de las estrellas. Mas como un mecánico que tiene su casa, pero repara los autos en el taller. Como el juez que tiene su casa, pero juzga los casos en el tribunal, en el juzgado. Como el médico que tiene su casa, mas atiende y opera y trata a los pacientes en la sala de cirugías, en el quirófano, en el consultorio. Así también Dios habita más allá de las estrellas, pero nos recibe y nos atiende y nos bendice desde su santo templo. Ese templo primero había sido derribado, había sido destruido por los enemigos de Israel cuando invadieron el país. Después de entonces, Israel ya no pudo más levantar el templo, porque el terreno donde el templo había sido construido primeramente, hoy es tomado por los pueblos árabes, los musulmanes, y solo tienen un muro que quedó del templo allá en Jerusalén, que es conocido mundialmente como el muro de los lamentos. Es todo lo que los judíos tienen del templo y no pueden construirlo y no pueden hacer nada más que orar tocando la pared. El muro
del templo que ha quedado. ¿Por qué Dios tomó posesión del templo? Porque cuando el templo fue inaugurado, fueron presentados a Dios sacrificios extraordinarios. Hoy nosotros, ya que no es posible construir el templo en Jerusalén nuevamente, nosotros tuvimos la dicha, la felicidad, el privilegio de tomar todas las coordenadas de la Biblia y construir el templo tal como era en la Biblia, aumentado 60 veces más en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Es la nueva sede de nuestra iglesia, el templo de Salomón, que ya no es de Salomón porque Salomón ya no está más, mas es nuestro templo construido para la gloria de Dios, para ser la habitación de Dios. ¿Qué hizo que Dios tomara posesión del templo? El sacrificio. Los judíos, ellos anhelan poder construir el templo para volver a encontrarse con Dios allá y volver a presentar sacrificios a Dios allá. Repito, ellos no tienen el templo, solo tienen un muro que quedó de la construcción de lo que era alguna vez el templo, el muro de los lamentos. El sacrificio en el pasado de toda la nación del rey Salomón y de todo el pueblo de Israel hizo que Dios tomara posesión del templo en el pasado. Y nuestros sacrificios en estos días hará que Dios tome posesión no solamente del templo, mas de nuestras vidas en el presente. Coloquen la imagen de la palabra que nosotros hoy vamos a hablar. Es sobre eso que vamos a entender en esta mañana. La palabra sacrificio es odiada por Satanás. Satanás odia el sacrificio, porque él nos perdió a causa del sacrificio de Jesús. Por mis pecados, por sus pecados, nosotros éramos condenados, estábamos atados, prisioneros, rehenes de Satanás, condenados a sufrir toda la vida, y cuando llegase la muerte pasaríamos de la vida terrenal y humana para la eternidad en las tinieblas, en el infierno, donde Satanás está. Mas Jesús vino por usted y por mí, soportó los clavos en sus manos, la corona de espinas en su cabeza, dio su vida en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Qué hizo Él por nosotros? Un sacrificio. Y pagó el precio de nuestra salvación. Jesús fue el sacrificio de Dios para salvar a los que reciben a Él como Salvador. La Biblia dice que Dios amó al mundo tanto que dio a Jesucristo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Cuando una persona entrega su vida en sacrificio a Dios, se forma en la persona la misma imagen del Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el sacrificio de Dios entregado por nosotros. Y el diablo odia esa palabra. La palabra sacrificio divide la iglesia, porque cuando llega el momento de entregarse, de sacrificarse, unos en la iglesia se encienden y otros quieren esconderse. Hay personas que cuando el pastor habla de sacrificio, quieren ocultarse detrás de la butaca. Estas son las que siempre viven una vida pequeña, mediocre, derrotada, se hacen antiguos en la iglesia y nunca tienen un testimonio grande para contar.
recibe una bendicioncita por aquí, una bendicioncita por allá, pero nada expresivo. Mas hay aquellas personas, y yo pido a Dios que todos ustedes sean parte de este grupo. Hay aquellas personas que cuando son llamadas para el sacrificio, responden lo mismo que Abraham respondió cuando Dios lo llamó: heme aquí. Fue la respuesta que tuvo Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza de fuego: heme aquí. Cuando el ángel llega para María y dice: tú vas a dar a luz a un bebé y será llamado Jesús, y él salvará al mundo de sus pecados. María estaba de novia con José. José podía dejarla, aparte de que ella sería una madre soltera, abandonada por su novio a las vísperas de su matrimonio. Su reputación sería la peor, porque ella daría a luz de una criatura que nadie conocería quién era el papá. María sabía que su vida podía complicarse hartísimo, mas ¿cuál fue la respuesta de María cuando el ángel dijo que ella sería mamá? Heme aquí. Aquí está la esclava, la sierva del Señor, que se haga conmigo lo que Dios quiera. Moisés, Abraham, María, Pedro, cuando Jesús dijo: deja la barca, deja la red, deja los pescados, ven conmigo porque te haré pescador de hombres. Pedro también siguió tras los pasos de Jesús. Dejó todo y sacrificó su vida para servir a Jesús. Bueno, mientras algunos, repito, se esconden del sacrificio, otros dicen: ¿ya veo lo que digo? Por eso que hay personas que toda la vida están mendigando una bendición. ¿Cuánto tiempo hace que viene a la iglesia? Yo tengo aquí ya harto tiempo. ¿Y qué ha hecho Dios de grande, de maravilloso en su vida? Bueno, todavía estoy luchando, y va a morir luchando, y no verá nada hasta que aprenda a sacrificar. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos a Dios, Dios manda ángeles para atender nuestras oraciones. Mas cuando nosotros sacrificamos y nos entregamos a Dios en sacrificio, Dios no manda ángeles. Dios baja del trono de Él y viene personalmente hacia nosotros. ¿Le gustaría que Dios bajara de su trono y viniera y tomara cartas en el asunto en su vida? No hay otra manera. La única manera de levantarlo de su trono es a través de nuestros sacrificios. Vamos a seguir aquí nuestra meditación. Su liberación ha venido por causa de esta palabra. Usted que se liberó, que antes manifestava com espíritos, usted que era atormentada, perturbado, endemoniado, só conseguiu liberar-se quando deixou as coisas que davam gusto a Satanás e tomou sua vida com Deus em sério. Inclusive esta é a razão por que há pessoas que nunca se liberam, porque nunca tomam sua vida com Deus em sério, não se entregam. Están en la iglesia, pero no hay decisión de entregarse a Dios completamente. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe cuando la persona sacrifica su voluntad, la voluntad de su carne, lo que da gusto a su carne, la persona deja para complacer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Quien no hace eso, escucha hablar del Espíritu Santo, pero jamás lo podrá recibir. Essa palavra é a palavra que cambia a vida do ser humano. Por causa dessa palavra, o obispo Macedo e a Igreja Universal del Reino de Deus somos criticados. Há pessoas que vêm à igreja e les encanta as canções, les agrada a oração,
entienden la explicación, la prédica de forma clara y les encanta todo lo que la iglesia realiza. Mas cuando hablamos de sacrificio, la persona dice: no, esta iglesia para mí no sirve. Y hay algunos que dejan de venir a la iglesia, y otros que vinieron una vez y no quisieron volver más, y otros dicen: yo no piso a esta iglesia ni que me paguen, porque son contra el sacrificio. Y quien es contra el sacrificio es contra el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el sacrificio de Dios por nosotros. Lo que derrota el infierno es esa palabra. Todo lo que nace del sacrificio es fuerte, es perdurable. Nada se compara a esa palabra. Nos volvemos propiedad de Dios cuando nos sacrificamos y nos entregamos a Él. Y no hay otra manera. Nadie se libera sin que haya el sacrificio. Nadie llega a ser grande sin sacrificio. Solo sus problemas que se hacen cada vez más grandes. Pero la solución a sus problemas y las grandes conquistas de su vida solo se darán por medio del sacrificio. No hay historia de éxito en la Biblia que no haya sido como consecuencia del sacrificio. Todos los grandes hombres que están en el salón de la fama de Dios, dé un paseo allá por el salón de la fama de Dios en Hebreos capítulo 11 y usted verá hombres que conquistaron reinos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, fueron victoriosos en las batallas, cerraron bocas de leones, alcanzaron lo que para otros hombres parecía ser imposible. Y todos ellos fue por causa del sacrificio de sus vidas para Dios. Busque ahí en su Biblia, Hebreos 11:31, dice así: Raabe la prostituta confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir?, pregunta el escritor del libro de Hebreos. ¿No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas? Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Sus vidas fueron sacrificadas para Dios en todo. Y cerraron la boca de los leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que los mataron con espada. Recibieron fuerza cuando más débiles estaban. En la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Todo consecuencia y respuesta de las vidas entregadas a Dios en sacrificio. Algunos odian esta palabra porque el sacrificio es costoso, el sacrificio es doloroso, el sacrificio causa lágrimas, sudor, no es fácil, pero su recompensa siempre va a valer la pena. Dios no se queda con nada y no se queda debiendo nada a nadie. Cuando ve que una persona se entrega a Él en sacrificio, Dios se queda obligado a responder a esta persona. Las vidas de los pastores son de sacrificios cotidianos. Pastor no tiene vacaciones, pastor no tiene
los beneficios de un trabajador normal. Pastor no tiene casa, pastor no tiene automóvil. Los automóviles que se usan son de la iglesia y el pastor los usa debido al cargo que ocupa. Cuando se va, los automóviles, si es uno o dos, se quedan. La casa que la iglesia presta para que el pastor vive, todo lo que hay en la casa pertenece a la iglesia. Cuando el pastor se va, lleva solo su ropa y nada más. Cuando yo vine para el altar, yo tenía 15 años. Voy a cumplir 42. Cuando vine para el altar, solo tenía mi ropa y mis zapatos. Hoy con 42 años, gracias a Dios, solo tengo mis ropas y mis zapatos. Claro que son un poquito más anchas ahora. Y soy muy feliz y no quiero otra cosa, porque al mismo tiempo Dios cuida de sus siervos para que nada nos haga falta. Entonces el pastor, sin tartamudeo, sin temblar las manos, habla de sacrificio, porque el pastor vive el sacrificio. Y este mes de julio, todos los pastores del mundo ya hemos programado desde hace un mes atrás. Como es el mes del templo, de la inauguración del templo, en que nosotros vamos a hacer sacrificios para Dios, los pastores hemos acordado una cosa: hasta la ayuda que la iglesia nos da para pagar los servicios, la comida, el alimento y sustentar la familia, porque pastor también come. Nosotros ya hemos acordado, no vamos a recibir nada, más bien no vamos a tener ningún solo peso, porque todo será nuestro sacrificio para Dios. Antes de pedir al pueblo que se sacrifiquen para Dios, nosotros somos los primeros en sacrificar. No es que decimos a la iglesia, ustedes deben de sacrificarse, y nosotros quedamos en el confort, en la comodidad de nuestras vidas. Nosotros somos los primeros en sacrificar, los pastores. Por eso tenemos moral de hablar de sacrificio para la iglesia. Hay iglesias cristianas que nos atacan, hay hermanos evangélicos que nos agreden con palabras, nos insultan, hablan pestes contra nosotros, porque nuestra iglesia crece, nuestra iglesia se desarrolla en todo el mundo. Y yo tengo una palabra para estos hermanos: sacrifiquen para que sus iglesias crezcan también, porque usted debe de conocer una iglesia cerca de su casa que está más tiempo cerrada que abierta. ¿Sí o no? Los pastores no se entregan, no se sacrifican. Entonces la iglesia tiene nombre de que es iglesia, mas está más cerrada que abierta. Es un club donde siempre van las mismas personas y allí no pasa nada, puro chismerío, nada más. Mas cuando la iglesia, ella tiene conciencia de que vive para Dios y existe para Dios, y tanto el pastor como el pueblo adhieren el sacrificio en sus vidas, entonces ahí pasan cosas sobrenaturales. Los testimonios, las bendiciones, los milagros y todo lo que viene sucediendo en la iglesia en toda su historia es resultado de muchos sacrificios. Y si queremos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas de aquí en adelante, tenemos que hacer algo extraordinario, y Dios hará lo extraordinario también en nuestras vidas.